Queridos estudiantes, vamos a dar comienzo con la asignatura de Panorama de la Literatura Hispánica del semestre 4. En esta primera sesión la dedicaremos a la introducción al Renacimiento español. Veremos los géneros literarios, los principales autores, así como la ideología, el marco histórico-social y cultural de este movimiento del siglo XVI. ¿Y qué mejor manera de introducir el Renacimiento español que con la lectura del soneto 23 de Garcilaso de la Vega? En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa, el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. El soneto de Garcilaso se basa en la antítesis entre la rosa, símbolo de la pasión por el color rojo, y la azucena, símbolo de la pureza por el color blanco, para describir de una manera idealizada a una joven y por extensión a toda la juventud, alentando o desanimando al poeta, según predomine en ella la pasión o la pureza. El movimiento del cabello que se describe es armónico y se presenta increscendo. La adjetivación resalta la armonía renacentista. El primer terceto recoge el imperativo característico del carpe diem, disfruten de la vida, y plantea con delicadeza el tempus fugit, el tema del tempus fugit. El tiempo es fugaz y hay que aprovecharlo. Y al final, la última estrofa, que corresponde al segundo terceto, supone una insistencia en la idea del primero. Aprovechemos la juventud antes de que el tiempo airado nos la arrebate. Este soneto 23 de Garcilaso de la Vega refleja los aspectos de la ideología renacentista: el afán de belleza y naturalidad, la búsqueda de un lenguaje poético en armonía con la naturaleza, la idealización como una norma de conducta. Y el siguiente texto, desde el punto de vista lingüístico, Juan de Valdés nos presenta en su Diálogo de la Lengua el interés por la lengua castellana. Este diálogo entre Marcio Valdés. Ahora me decid por qué unas veces escribís A con H y otras sin ella. A lo que le responde Valdés: por hacer diferencia de cuando es verbo o cuando es preposición. Y así siempre que es verbo la escribo con H. Y digo, quien a buen vecino, a buen maitino, y también quien asnos ha perdido, cencerros se le antojan. Y cuando es preposición, escríbela sin H, diciendo, a buen callar llaman Sancho, y también a carne de lobo salsa de perro, y a perro viejo no cuzcuz. Pero muy mejor veréis la diferencia que hay en el escribir A con H o sin ella en este refrán: quien lengua a Roma va. La preocupación por dotar a la lengua común, al castellano, de la dignidad de su lengua madre, el latín,
destacan el Renacimiento y se reflexiona sobre ella como sucede en el diálogo de la lengua de Juan de Valdés y en el fragmento que acabamos de leer. Es una obra en la que se mantiene un diálogo, al modo de los diálogos platónicos, entre una serie de personas para opinar y ofrecer soluciones sobre la lengua, tal y como indica su título. Vamos a ver las tendencias que influyen en la literatura renacentista. El humanismo, el cortesano, la contrarreforma, el neoplatonismo. Estos aspectos, estas tendencias renacentistas, se reflejarán en los tres géneros fundamentales. En lírica, con Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Juan de Herrera. En prosa, la continuación de la novela pastoril, de las novelas de caballerías, la bizantina, la morisca y la celestinesca, que ya se estaban desarrollando en la Edad Media, y luego la irrupción de un género nuevo en gestación, que es la picaresca, con la publicación del anónimo Lazarillo de Tormes. En cuanto al teatro, los precedentes, los dramaturgos que preceden a lo que va a ser posteriormente la comedia nueva, desarrollada por Lope de Vega, tenemos a Gil Vicente, a Tomás Naharro, Lope de Rueda y Los Pasos, y al indiscutible Miguel de Cervantes con sus comedias y entremeses. El humanismo. El humanismo español en la época de Carlos V aspiraba a lo mismo que el humanismo italiano: reavivar el conocimiento de la latinidad como instrumento de la cultura internacional para que sirviera a una nueva sensibilidad. Juan de Valdés hemos visto que preconiza en su diálogo de la lengua el uso de la lengua castellana para la poesía, para darle la dignidad que le corresponde, al igual que el latín, pero con un estilo dotado de naturalidad y sencillez y ausente de afectación. Los humanistas son hombres del Renacimiento que estiman profundamente la antigüedad clásica, a la cual se esfuerzan en conocer con rigor intelectual, y que tienen como centro de interés al hombre, al que piensan que se debe ayudar a realizarse plenamente a través de la educación. La figura del cortesano. En este clima proclive a la cultura y en las manifestaciones artísticas tiene mucho sentido la figura del cortesano. De hecho, Garcilaso de la Vega es el ejemplo más claro de este nuevo tipo de hombre. Garcilaso de la Vega fue hijo de cortesano. Fue enviado a la corte, sirvió a Carlos I como diplomático en Francia y como soldado. Tocaba bien el arpa, era apreciado entre las mujeres por sus poemas y por sus finos modales, manejaba bien las armas y escribía bien, era culto y entendía tanto el latín como el castellano. Luego está el movimiento del erasmismo. Una figura fundamental es la de Erasmo de Róterdam. Pretende una renovación religiosa. Él mismo se ordenó sacerdote. La renovación, según Erasmo, se ha de realizar por medio de la búsqueda interior y del apoyo en los textos originarios del cristianismo. Él mismo realiza una edición crítica del Nuevo Testamento, al que añade un prólogo sobre la vida cristiana. Esto lo completa con su manual del caballero cristiano. La recuperación de los clásicos es fundamental para Erasmo, porque ayudaban a comprender el mensaje cristiano. Satiriza a la Iglesia, al clero, a la jerarquía. Tuvo mucho prestigio en España
donde hubo una importante corriente erasmista apoyada durante el reinado de Carlos V, entre la que se cuentan los hermanos Valdés o el anónimo autor del Lazarillo. En cuanto al movimiento neoplatónico, el neoplatonismo o recuperación del clásico Platón será fundamental. Redescubrir a Platón será fundamental. Es muy importante, en este sentido, la figura de Marsilio Ficino. En su visión en el mundo, lo más importante del alma es elevarse hacia el amor. Y esto está relacionado con el mundo de las ideas idealizado de Platón, en el que la idea suprema es la idea del bien, a la que el alma debe de elevarse y alcanzar. Esta elevación se logra a partir de la contemplación de las cosas bellas, ya que a partir de ellas el ser humano es capaz de elevarse hacia lo absoluto. León Hebreo, en sus diálogos de amor, plantea una idealización del amor humano. La belleza material, al ser reflejo de la belleza divina, permite al ser humano acceder al conocimiento y amor de la belleza absoluta. Dios, la mujer, el arte y la naturaleza van a ser los caminos para alcanzar ese fin. En cuanto al marco histórico y cultural, a saber que el Renacimiento surge ya a mediados del XIV en Italia. Dante, Petrarca y Boccaccio escriben ya obras renacentistas durante este siglo. Se trata, por tanto, a raíz de lo que hemos comentado, de un movimiento antropocéntrico. El centro de la vida, de la literatura, del arte, es el ser humano. El punto de vista sobre las cosas es secular, no es religioso, como sucedía con la visión teocéntrica de la Edad Media. En el Renacimiento hay un renacer de la cultura clásica. Se difunde desde Italia al resto de Europa, donde se consolida en el siglo XVI. La sociedad de este siglo estaba dominada por los aristócratas, que eran muy ricos y consideraban indigno trabajar. Ser noble era una obsesión, sobre todo en Castilla. Esto conducía a una enorme diferencia entre las clases sociales. Había ricos muy ricos y pobres muy pobres. Pasaban verdadera hambre, que se incrementaba con las pestes que masacraban a la población. En conclusión, el Renacimiento es un movimiento ideológico, artístico y literario que pretende la ruptura con lo anterior y el renacer de la cultura clásica grecolatina, además de una renovación de los valores humanos en diferentes campos, tanto en las artes como en la vida civil, para describir al hombre, para exaltarlo y para considerarlo el centro del universo. Periodos de Renacimiento. Tradicionalmente el siglo XVI se ha dividido en dos épocas que constituyen los dos reinados en España. La época de Carlos I, en el que se da la influencia de Italia, del norte de Europa y del mundo clásico. Dichas influencias serán muy perceptibles durante este reinado. Garcilaso de la Vega será el más claro representante
de esta primera época de introducción del Renacimiento. Época de Felipe II. La inquietud religiosa que suscita la Reforma protestante y la Contrarreforma católica provocan la búsqueda de la pureza del pensamiento español y católico. La literatura de este momento constituirá una síntesis entre las influencias europeas de Carlos I y la tradición española muy representativa en este periodo y que será la literatura ascético-mística. Dicha literatura estará representada sobre todo por Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Fernando de Herrera. Se continúa tratando el tema amoroso, pero en este caso lo que se da es el interés fundamental por la moral y la religiosidad, escepticismo, ironía y una visión moralizante de la vida. En este segundo renacimiento de la época de Felipe II, se cierran las fronteras españolas a nuevas ideologías del exterior y al vitalismo le sucede la renuncia a lo terrenal, que es lo que caracteriza la literatura ascético-mística. Y vamos a recordar lo más importante del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento con una visión antropocéntrica que se produce en España durante el siglo XVI. En el Renacimiento hay una gran influencia de la antigüedad clásica. La figura del humanista es muy importante. Es el conocedor de la cultura clásica. Por medio de la filosofía platónica, el hombre renacentista justifica la belleza como algo que procede de la divinidad. Y el hombre enamorado se enaltece, se ennoblece y tiene la posibilidad de acercarse a la belleza absoluta. Es la misma belleza que hemos visto en los primeros versos de Garcilaso en el soneto 23. Es esa belleza idealizada que permite al humanista ascender al mundo de las ideas platónicas. Y por eso la visión renacentista, y eso es un aspecto muy importante, es antropocéntrica y que se contrapone con la Edad Media, cuya visión era teocéntrica, religiosa, todo giraba en torno a Dios. En el Renacimiento, todo gira en torno al hombre. Y a continuación, una actividad que consiste en explicar las diferencias fundamentales que se producen en el siglo XVI respecto a la ideología en la Edad Media. Consiste en realizar una breve redacción en la que se expliquen las diferencias entre el Renacimiento y la Edad Media, aspectos fundamentales, sobre todo
desde el punto de vista ideológico. De manera que se haga un cuadro comparativo entre las dos tendencias, entre las dos épocas, para comprender mejor cómo se ha desarrollado y cómo se irá desarrollando la evolución de la literatura española desde la Edad Media hasta los siglos de oro, hasta el Renacimiento y el Barroco, que eso es en lo que consiste la asignatura de panorama de la literatura. Y en este caso la hemos querido introducir con una visión panorámica del Renacimiento. En este caso, por tanto, procuren ser concisos a la hora de mostrar solamente aquellas diferencias que hay desde el punto de vista ideológico entre el Renacimiento y la ideología medievalista, o lo que es lo mismo, entre el teocentrismo medieval y el antropocentrismo renacentista. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.